Pues encantado de estar con todos los presentes y espero que sea de provecho esta sesión y también, como es natural, que el coloquio nos dé para reflexionar a fondo sobre consideraciones que quiero lanzar a modo de fogonazos para abrir, sin lugar a dudas, la inquietud intelectual por los clásicos en la filosofía y para hablar de los derroteros del pensamiento de Aristóteles en el helenismo y también en el medievo. Después de haberle dado muchas vueltas a estas dos sesiones, la de hoy y la del próximo martes 25 de junio, he llegado a una consideración que supone hacer las cosas parcialmente de otro modo, a lo previsto. Y es seguir hablando del post-aristotelismo hoy, como estaba previsto, ahí sí, hablar del neoaristotelismo propio de la posmodernidad o nacido en la posmodernidad en la siguiente sesión, pero centrarme sobre todo por su impacto hoy en el post-aristotelismo y no precisamente en la reinterpretación tomista de Aristóteles. Dejar Tomás de Aquino, neotomistas y neoaristotélicos no neotomistas para la siguiente sesión. ¿Por qué lo hago de este modo? Porque hay tanto que aportar respecto al legado de Aristóteles que me gustaría no descuidar algunas líneas interpretativas posteriores a Aristóteles que cobran inusitada actualidad hoy y que tienen como referencias absolutamente insoslayables el estoicismo y el epicureísmo. Considero que se habla mucho hoy de neoestoicismo y no es casual, no es accidental. Y también se habla de neoepicureísmo y creo que se puede abordar, o lo deberíamos hacer al menos en la sesión de hoy. Y quiero llegar al medievo, sí, pero enlazarlo con el influjo de Aristóteles en el siglo XX y sobre todo en el siglo XXI, de la mano de la interpretación tomista de Aristóteles, que ya adelanto que es una interpretación trascendente de Aristóteles. Es hacer un pensamiento inmanentista donde existe o donde hay sobreabundancia de inmanentismo en Aristóteles, trascenderlo y hacerlo compatible con una teología cristiana. Me centro en temas de actualidad hoy que sirven de base para un coloquio, que es de lo que se trata en una sesión como la de hoy. Primera idea. La filosofía propiamente no nace cuando se reflexiona acerca de la naturaleza. La filosofía, tal y como hoy la entendemos, surge cuando irrumpe la pregunta por el fundamento de las cosas, frente a la pregunta por los medios para alcanzar notoriedad. La pregunta por el fundamento de las cosas es instaurada por Sócrates. Platón la desarrollará ampliamente, en forma de diálogos y en forma de cartas, alguna de ellas con evidentes rasgos autobiográficos. Con anterioridad a Sócrates habrá lo que podríamos llamar unos filósofos de la naturaleza, pero filósofos avant la lettre. Filósofos, ¿en qué sentido? En que se preocupan por el fundamento
del cambio, por el fundamento de los principios de la naturaleza, como puede ser el aire, el agua, el fuego. Filosofía propiamente surge cuando Sócrates se pregunta por el fundamento de las cosas. Y esa pregunta en Sócrates tiene un trasfondo ético, tiene un recorrido ético. Y Sócrates solo se entiende desde su discusión, desde su enfrentamiento permanente con los sofistas, que tienen como pregunta estelar: ¿con qué medios se puede alcanzar notoriedad hoy? ¿Qué nos hace famosos? ¿Qué nos hace ganar elecciones? ¿Qué nos hace convencer a un tribunal si somos acusados? ¿Qué nos hace persuadir? En nuestro tiempo tenemos una pregunta, vamos a decir, empequeñecida en torno al fundamento de las cosas, y en cambio una pregunta rutilante, con enorme protagonismo social, en torno a los medios para alcanzar notoriedad. Platón tiene como leitmotiv de su vida no solo escribir tragedias griegas, que era su idea inicial, sino cuando se centra en la figura de Sócrates y absorbe de Sócrates todo lo que se puede absorber y más, se dedicará a buscar el bien. Y propondrá, digamos, una dialéctica dualista, distinguiendo entre lo que es realmente de lo que es vana ilusión. ¿Y qué es realmente? Las ideas. Las ideas que nos preexisten. Las ideas que nos guían. ¿Y dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos los humildes mortales? Pues estamos en el terreno de la doxa, el terreno de la opinión, en el terreno de lo mutable. Platón distingue claramente entre lo que orienta y debería orientar la vida de las personas, la luz de las ideas, frente a ese paradigma que supone vivir en la caverna y estar cómodo en la caverna. Que es como decir, no queremos que brille el sol porque nos deslumbra demasiado. Mejor seguir en la oscuridad. Esa es, digamos, una consideración platónica que en gran medida es incorporada por el primer Aristóteles y que a medida que va transcurriendo la obra aristotélica vemos su paulatino distanciamiento. ¿Por qué? Porque Aristóteles abogará la idea de la experiencia como modo de acceso a la realidad, no el empirismo de la modernidad, no la observación y la experimentación. Eso Aristóteles lo dejará para la biología. Pero Aristóteles sí que tomará muy en alta consideración la experiencia, lo que podríamos llamar una metafísica de la experiencia. Necesitaremos conocer los universales, necesitaremos que exista el universal, pero el universal no tiene una existencia separada. El universal existe a través de las cosas concretas que percibimos a través de los sentidos. Tenemos la potencialidad para conocer y podemos actualizar esa potencialidad en un momento dado de nuestra vida. No hay incompatibilidad entre lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Para Aristóteles, el fin último es la felicidad, y la felicidad es una actividad perfecta.
que no se alcanza solamente a través de la naturaleza, sino que la naturaleza en Aristóteles no es una naturaleza básicamente física, es una naturaleza racional. Por tanto, las virtudes intelectuales y las virtudes morales confluyen para alcanzar ese dominio de sí y ese conocimiento no tanto de las formas separadas, sino de los universales, que Aristóteles incluirá como universal la belleza, la verdad, el bien y la unidad. Aristóteles ha destacado en la filosofía posterior, ha destacado como el filósofo que ha buscado el saber por el saber mismo. Y de ahí su magna obra metafísica. Y curiosamente, significativamente, la muerte de Aristóteles no solo supuso una crisis para el Liceo, es decir, para la escuela que él fundó, separándose de la academia platónica, sino que sucedió algo particularmente propio de nuestro tiempo también, cíclicamente propio de nuestro tiempo, que es la supresión, que no superación, la supresión de toda instancia metafísica. Es decir, la muerte de Aristóteles supone en el post-aristotelismo, supone que Atenas, como ciudad-estado, entrará en una situación de declive. Los pueblos griegos quedarán bajo el dominio extranjero. Será un momento de globalización, el primer momento de globalización en la historia. Momento de cambio cultural y de intercambio comercial. La cultura griega se va a expandir primero por las colonias fundadas por Alejandro Magno y después lo hará por todo el mundo romano. Las viejas polis pagan alto el precio de su expansión cultural, ya que pierden vitalidad, y el griego del siglo III a.C. ha perdido cualquier referencia clara en la vida. Solo le quedan los dioses tradicionales en los que apenas cree. Las leyes de antaño han dejado de tener vigencia. Las costumbres cambian con la llegada de extranjeros. La lengua griega se comienza a hablar más allá de Grecia. Estamos, como antes comentaba, ante el primer movimiento cultural cosmopolita globalizante. Y al igual que hoy, el individuo se siente impotente frente a un marco cultural transnacional. El griego del siglo III antes de Cristo, necesita obtener respuestas a los interrogantes fundamentales de la vida. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Esa es la pregunta filosófica por excelencia, la pregunta metafísica. Y la respuesta que darán los post-aristotélicos por filosofar después de Aristóteles, no porque secunden a Aristóteles, será dedicar la filosofía a un proyecto vulgarizante. ¿Y qué significa un proyecto vulgarizante? Pues significa hacer una filosofía para la sociedad del tiempo. Una filosofía inteligible para todos. Una filosofía que deje de ir dirigida a élites intelectuales. Una filosofía que sea una respuesta práctica a los problemas de su tiempo. ¿Y cuál es el riesgo consiguiente? Pues evidentemente que se malbarate la filosofía. Estamos ante una filosofía que no pretende una indagación metafísica sobre los porqués de las cosas, sino ante una forma de pensamiento práctica y sencilla, capaz de ser asumida por emperadores y esclavos. El propósito filosófico no es la paideia del ciudadano ideal o la educación del gobernante. Tampoco hay aspiración a un ideal teórico o contemplativo. Para Platón, la filosofía es educación.
Para Aristóteles, indagación racional y argumentada. Pero para el postaristotelismo, y ahí entra en escena el estoicismo, la filosofía es orientación práctica para la vida. Será una filosofía que cosechará un éxito rotundo. Será una filosofía mucho más popular que el platonismo o el aristotelismo, que a fin de cuentas iban dirigidas a un público selecto. ¿Cómo nace el estoicismo? Pues parece que fue Zenón de Citio, oriundo de Chipre, quien fundó el movimiento en Atenas. En concreto en el pórtico de la ciudad, llamado la Estoa. De ahí recibirán el nombre sus discípulos, los estoicos. Siglos más tarde será Epicteto, un esclavo liberado, el que se convertirá en el más célebre sistematizador del estoicismo. De acuerdo con el estoicismo, el cosmos está gobernado por una razón, por un logos. Esa razón no se encuentra fuera del mundo, sino que está presente en el mundo, al que dota de orden y de coherencia. La clave de la vida humana es vivir conforme al logos, conforme al orden del universo. Ocupamos un puesto en el cosmos y tenemos que cumplir bien con ese papel. El ser humano tendrá que escuchar su logos interior para después actuar conforme a él. ¿Y cuál es el problema? Pues que hay muchas distracciones, muchas dispersiones en nuestro tiempo, en el tiempo también de los estoicos, como para que podamos secundar lo que nos dice el logos. Y entonces el estoicismo va a ir modulando la respuesta. Y la respuesta va a decir, en gran medida, que en el mundo hay cosas que dependen de mí y hay cosas que no dependen de mí. ¿De qué depende de mí? Pues prestar atención a lo que realmente importa. ¿Qué cosas no dependen de mí? En realidad casi todo. La razón de ello es porque el mundo a mi alrededor no depende de mí. ¿Qué es entonces lo que depende de mí? Prácticamente nada, a excepción de una sola cosa. ¿Dónde pongo mi propia voluntad? Mi voluntad es lo único que depende de mí. La voluntad no ha sido un concepto particularmente afrontado por Aristóteles, sistematizado por Aristóteles. Este es el primer pilar del estoicismo, la voluntad libre. El segundo, consecuencia del primero, es aceptar nuestro lugar en el mundo y cumplir con nuestros deberes. La manera de mantener nuestra libertad interior es actuar movidos solo por la razón, por lo que pensamos que es bueno, sin poner nuestra voluntad en ninguna representación del mundo. Como se verá más adelante, en nuestro recorrido filosófico, este planteamiento tendrá una resonancia singular siglos más tarde con Immanuel Kant. ¿Y qué nos dice el epicureísmo como segunda tradición post-aristotélica? Que de lo que se trata es de buscar el placer con moderación. El placer se sitúa como el principio de la vida feliz. Ya se habían dado anteriormente, en tiempos de Aristóteles, posturas hedonistas como la de Aristipo, que identificaba la felicidad con el placer sentido en el instante. Pero será Epicuro quien elabore un planteamiento filosófico en torno a la búsqueda del placer y la vida feliz. El punto de partida de Epicuro es la búsqueda de la vida feliz, teniendo bien presente que para él vivir es sentir el presente ahora mismo. Lo vivido ya no está, el futuro tampoco. Mi vivir es mi presente sentido. Ese soy yo, esa es mi vida. La expresión mi presente sentido es una expresión muy de la posmodernidad. Ahora bien, si vivir es sentir el presente, entonces la vida feliz consistirá en llenar de felicidad ese presente, es decir, sentir el presente de la manera más plena posible. ¿Y qué es lo que llena de plenitud el presente? El placer. Ahora bien, aunque el placer se erija en el fin de la vida feliz, no lo podemos lograr de cualquier modo, ya que entonces se vuelve peligroso. Por tanto, no se trataría de disfrutar de un único momento, sino de prolongar el placer o los instantes placenteros en el tiempo. Como la propia experiencia nos indica que es imposible llenar la vida de placeres intensos y a la vez prolongados en el tiempo, la conclusión que se extraerá es la de que habrá que moderar el placer mediante el cálculo.
Pero eso solo será posible si tenemos un criterio claro respecto al cual hacer esos cálculos, una guía de actuación. ¿Y cuál puede ser esa guía de actuación? Si cada placer es tan distinto y tan peculiar a cada quien. La respuesta es sencilla. Lo importante no es perseguir el placer, sino evitar el dolor. Es una expresión también muy típica de nuestro tiempo. A la hora de pensar si conviene o no un placer, lo que hay que hacer es pensar si ese placer acarrea un dolor que merezca la pena soportar o no. Así, lo que era un hedonismo burdo, en realidad se vuelve refinado y moderado mediante la razón, la cual posee un criterio claro a la hora de establecer sus cálculos. El hedonismo moderado de Epicuro es, no obstante, algo más que un simple cálculo racional. Su postura pretende, sobre todo, ser un remedio para los males que nos rodean, especialmente al hombre de su tiempo. Por eso su filosofía se presenta como un cuádruple remedio, un tetrafármacon, contra las cosas que nos perturban y nos quitan la paz. ¿Y cuáles son esos males? Pues en primer lugar, el miedo a la muerte. En segundo lugar, el temor a los dioses. En tercer lugar, el miedo al dolor. Y en cuarto lugar, el deseo excesivo. Vamos con el primero de los males, el miedo a la muerte. Ante ese mal, el remedio que propone Epicuro es darse cuenta de que la muerte no es nada para nosotros. Precisamente porque si vivir es sentir el presente, cuando muramos ya no sentiremos nada. En segundo lugar, el temor a los dioses. Ante ese mal, el remedio que propone Epicuro es darse cuenta de que los dioses, precisamente porque no les vemos, es muy posible que no existan. Y en el caso de que existan, no les importaremos lo más mínimo. En tercer lugar, el miedo al dolor. Ante ese mal, el remedio que propone Epicuro es asumir que el dolor está ante todo en nuestras mentes, por lo que convendrá que minimicemos el problema. En cuarto lugar, el deseo excesivo. Ante ese mal, el remedio que propone Epicuro es no desear demasiado. Y ese es el lema finalmente del epicureísmo tardío, no desear demasiado. El cuádruple remedio que propone Epicuro ante los males que nos afligen, si se piensa detenidamente, consiste en una supresión de los males por la vía de la anulación del pensamiento y del deseo. No pensar en la muerte, no pensar en los dioses, no pensar en el dolor, no desear nada. Vivir el presente buscando un gozo tranquilo y punto. En todo caso, lo que podemos cultivar son los pequeños placeres que no llevan consigo sufrimiento alguno. Los placeres intelectuales tales como la música, la literatura, la conversación. Por lo tanto, podemos concluir que estamos ante un planteamiento filosófico que subsume la filosofía en la moral y que no se construye sobre valores objetivos definidos, más allá del agrado o del desagrado. En esta filosofía genuinamente práctica, todo se reduce a una cuestión elemental: disfrutar o sufrir. Entramos de lleno en un dualismo célebre, en un dualismo que tendrá proyección incluso en la posmodernidad, o genuinamente en la posmodernidad. Disfrutar o sufrir. La razón interviene mediante el cálculo. En todo caso, se podría decir que el bien es sentirse bien. Y el mal es sentirse mal. No hay modelo ideal al modo platónico, ni real, encarnado en hombres virtuosos, como entendía Aristóteles, respecto al que haya que configurar la acción humana. Lo único que hay es un criterio práctico. Busca sentirte bien durante el mayor tiempo posible, evitando el dolor que te hará sentir mal. Bueno, pues es factible encontrar muchos paralelismos en nuestro tiempo con los inicios del hedonismo como filosofía post-aristotélica. Aristóteles, si hubiera que aproximarle a alguna de estas dos derivadas, Aristóteles, según los exegetas, estaría más próximo al epicureísmo que al estoicismo. Más próximo. O dicho de otro modo, cuando Aristóteles define la felicidad en el libro sexto de la Ética Nicómaco, en el fondo le cuesta mucho más
desgajarla del placer que de otras variables como, por ejemplo, la suerte o lo que llamaríamos hoy el azar. Más bien, diríamos hoy, la buena suerte. Le costó mucho, digamos, desmembrar algo que en su tiempo, como Aristipo, ya se unía, que era felicidad y placer instantáneo. O dicho de otro modo, el placer instantáneo es lo que da felicidad, nada más que eso, nada menos. Pero Aristóteles abogaba por el ejercicio de la razón práctica que nos hace mejores, que nos hace alcanzar nuestro fin último. Y ese fin último es un fin que no queda, digamos, subordinado a otro fin. Para encontrar una cadena de fines, hace falta encontrar un fin último primordial. Y ese fin último es la felicidad, que no se puede confundir con el placer. Pero, curiosamente, los posteriores a Aristóteles sí que abogarán por el sentido del deber despersonalizado, en el sentido estoicista, y por la búsqueda del placer con moderación, en el sentido epicúreo. ¿Y qué sucede ya después con Agustín de Hipona? Quisiera hacer un apunte antes de abordar la filosofía tomista, que va a ser objeto de la sesión próxima y sobre todo de los neotomismos del siglo XX y finales del siglo XX, mejor dicho, mediados del siglo XX y finales del siglo XX y luego el siglo XXI. Agustín de Hipona va a promover una moral de la interioridad. Lentamente se va produciendo una revolución en las costumbres de Occidente. Los viejos dioses son reemplazados por un único Dios. La fe en el destino es destituida por una providencia amorosa. El mundo deja de estar gobernado por la fortuna. Ahora los seres humanos pueden llamarse hermanos. Un mensaje nuevo de caridad recorre el Mediterráneo y penetra poco a poco en el Imperio Romano. Cristo es la mayor revolución cultural que ha conocido el mundo. Cambia la visión del ser humano, de las costumbres, de la ética. Pero el cristianismo no es un cuerpo de doctrina filosófico. Está basado en la creencia en una persona cuyos discípulos dicen que ha resucitado. No es este el lugar para someter el cristianismo a examen. Esto sería o formaría parte de la filosofía de la religión. Pero sin duda el cristianismo merece una consideración dentro de la historia de la filosofía moral, puesto que enfatiza en torno a unos temas y tiene una manera de entender al ser humano nueva. El cristianismo no es una filosofía, pero quizás aporta a la filosofía ciertas perspectivas sobre el ser humano que de otro modo serían difíciles de concebir. Y por otro lado, aunque el cristianismo no sea una filosofía, sí que engendrará filósofos cristianos. En Agustín de Hipona tenemos a uno de los más grandes filósofos cristianos. Pero cuando uno se acerca a Agustín de Hipona, conviene andar con cautela, puesto que en él no hay distinción demasiado nítida entre filosofía y teología, algo que sí que va a proyectar Santo Tomás. No hay distinción entre razón y fe. Para Agustín, la filosofía es ante todo la búsqueda de la verdad. Y esa verdad comenzó para él con la especulación racional, prosiguió con la fe en Cristo y terminó con la síntesis de platonismo y cristianismo. ¿Y qué aportó Agustín a la filosofía? Pues su filosofía es platónica, en esto no hay nada original, a no ser que tengamos en cuenta sus críticas al maniqueísmo. Y sin embargo, cuando leemos sus escritos nos damos cuenta de que su espíritu es distinto al de Platón. Que aquí hay algo nuevo, nunca vislumbrado en el pensamiento antiguo: la verdad como búsqueda interior, la vida como configuración de una identidad original, el amor como caridad. Se podría decir que ya Platón había hablado del papel del amor como eros en el camino de la contemplación. Se podía traer a colación los tratados de Aristóteles sobre la amistad en los libros 8º y 9º de la Ética Nicómaco, y el alzar el fino análisis del amigo como un otro yo. Pero ni Platón ni Aristóteles situaron el amor como el fin último del ser humano.
ni hicieron de él la piedra angular de la ética. Aquí no estamos ante el amor como deseo, impulso, eros, ni tampoco como una actitud de amistad hacia otro, filía. Aquí el amor es una relación personal con otro que nos transforma. Un darse de modo desinteresado, desear perderse uno a sí mismo para misteriosamente salir ganando. Indudablemente, nada en los escritos de Agustín tiene sentido si prescindimos de Dios, piedra angular de su pensamiento, pues el ser humano es criatura y toda su plenitud reside en una relación directa e íntima con su Creador. En Agustín, el ser humano es fundamentalmente búsqueda de Dios, búsqueda de algo pleno que nos colme del todo, y ese algo no está fuera de nosotros mismos, sino más bien dentro, si examinamos sinceramente nuestra interioridad. La razón juega en Agustín un papel, vamos a decir, vivo, un papel servicial, siempre al servicio de una vida que es deseo de plenitud. Y en esa vida la razón siente el impulso desde dentro hacia algo grande, un amor que colme del todo. De ahí esa famosa afirmación contenida en el libro 10 de las Confesiones: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y tú estabas dentro de mí y yo afuera, y así por fuera te buscaba, y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que si no estuvieran en ti no existirían. Me llamaste y clamaste y quebrantaste mi sordera. Brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y lo aspiré. Y ahora te anhelo. Gusté de ti y ahora siento hambre y sed de ti. Me tocaste y deseé con ansia la paz que procede de ti. Yo, como ser humano, parece decirnos Agustín, soy antes que nada deseo de amor. Y ese deseo es el que me impulsa hacia una verdad, no solo para ser contemplada, sino para ser amada. El ser humano es fundamentalmente anhelo, deseo de plenitud. En esto no difiere demasiado de la postura platónica, que sitúa el eros, deseo de belleza e inmortalidad, como el motor primero del hombre. Ahora bien, aquí el deseo está provocado por una situación de ignorancia radical en relación con uno mismo. No sabemos quiénes somos y necesitamos buscar una respuesta. Agustín abre, quizás de modo inconsciente, una panorámica totalmente nueva para la ética y la racionalidad. Aquí la pregunta no va dirigida a saber qué acciones tengo que realizar para ser feliz o actuar bien. Aquí la pregunta es radical y por eso absolutamente contemporánea. ¿Quién soy yo? Esa pregunta se reformulará en Descartes, que es, vamos a decir, un seguidor de Agustín escéptico, o de un punto de partida escéptico. La situación inicial del ser humano es no saber qué sentido tiene su vida, cuál es su identidad. El punto de partida es, como lo era para Sócrates y Platón, la confusión total. Solo se podrá avanzar de esta situación mediante el reconocimiento de la propia ignorancia. Sin embargo, mientras que para Sócrates esa ignorancia se refería a la falta de conocimiento sobre el mundo y el reconocimiento consistía en ser consciente de los propios límites, para San Agustín la ignorancia es más profunda todavía. Ni siquiera sé quién soy, de dónde vengo o a dónde tengo que dirigirme. Y si desconozco esto, ¿cómo sabré quién tengo que llegar a ser? Precisamente por eso la filosofía de San Agustín es necesariamente biográfica, un proceso de búsqueda interior, a través de las situaciones que vivo y las personas que me rodean. El objetivo es llegar a ser yo mismo, encontrar mi felicidad más profunda y verla realizada en mí. Y eso solo es posible si sé de dónde vengo y qué estoy destinado a ser. La felicidad tendrá que ver con encarnar mi identidad plena, identidad que se forjará a base de imitar el modelo perfecto, que para San Agustín está dentro de mí y es Cristo. ¿Qué va a hacer Tomás de Aquino? Y sobre Tomás de Aquino quiero hablar a fondo en la próxima sesión como preludio a la filosofía neoaristotélica. Pues Tomás de Aquino va a trabar la ética aristotélica como prolegómeno para llegar a la trascendencia. Y extraerá de la metafísica aristotélica un sistema
que haga una filosofía sólida, que haga una filosofía que se pueda, digamos, argumentar y contraargumentar de modo silogístico y que, por supuesto, nos ayude a distinguir claramente entre acto moral y acto humano. Porque para Tomás de Aquino, la filosofía no consiste en una moralización asfixiante de la vida. Tomás de Aquino no identifica moral e historia. Al contrario, la vida de los hombres está hecha de decisiones de las que son responsables y de eventos que acontecen sin su intervención. Tomás de Aquino no es un estoico. El bien moral no es para él el único bien. Con todo, Tomás de Aquino entiende que si la bondad de la voluntad está ausente, las restantes buenas cualidades que pueda tener un ser humano no hacen de ella un hombre bueno en sentido estricto. El horizonte de la vida moral en Tomás de Aquino se amplía respecto al proyectado por Aristóteles. Cuando comente la Ética a Nicómaco, la interpretará como una teoría de la felicidad imperfecta, en parte siguiendo una sugerencia del propio Aristóteles en el libro 10 de la Ética a Nicómaco, donde el estagirita observa con un cierto tono resignado que la felicidad puramente contemplativa realizaría mejor las notas que reconocemos en la noción de felicidad, pero que a nosotros, en tanto que seres humanos, no nos es dada una felicidad tan perfecta, lo cual no debe disuadirnos, sin embargo, de aspirar a ella. Como indicaba Aristóteles, no hemos de tener, como algunos nos aconsejan, pensamientos humanos, puesto que somos hombres, ni mortales, puesto que somos mortales, sino en la medida de lo posible, inmortalizarnos y hacer todo lo que está a nuestro alcance por vivir de acuerdo con lo más excelente que hay en nosotros. Ahí encuentra Santo Tomás una oportunidad para interpretar la ética aristotélica como una doctrina de la precaria felicidad posible en esta vida y al mismo tiempo dejar una puerta abierta a la felicidad perfecta, posible únicamente en la otra vida y que hace consistir en la contemplación de la esencia divina. Bien, pues este es, digamos, el recorrido que quería trazar como filosofía posterior a Aristóteles y me dejo, pues, muchas contribuciones de enorme calado, Sigerio de Brabante, por ejemplo, San Buenaventura. Me dejo muchas, pero he hecho, digamos, un esquema, apretado esquema, de lo que la filosofía va a impregnar el imaginario colectivo después de la desaparición física de Aristóteles. El legado aristotélico, como vemos, es un legado particularmente sinuoso, complejo, excitante en cuanto al recorrido que nos brinda, a las líneas interpretativas que se sugieren. Pero hay una idea que es absolutamente esencial y es, nos encontramos ante una bipartición, ante una bifurcación. El Aristóteles o lo aristotelizante, vamos a decir, hiperinmanentizado, y el Aristóteles tardío, el posaristotelismo trascendente. Esa es la auténtica bifurcación que va a transitar la friolera de un milenio, desde el siglo IV a.C. hasta el siglo XIII, aproximadamente un milenio. Esa es una historia de la filosofía que nos afecta hoy, por supuesto que nos afecta hoy, estoy convencido de ello, pero no tanto por una afirmación voluntarista, sino porque escucho conversaciones habituales hoy de muchos contemporáneos que destilan, aun sin saberlo, elementos de narración post-aristotélica, de narración donde la forja de la personalidad aparece como el lema de vida de un filósofo, y de esto se ocupa en la llamada moral de la ejemplaridad, de la filosofía en general de la ejemplaridad, Javier Gomá en España, pero también tenemos un neoepicureísmo cuando vivimos en el presentismo y cuando elevamos
a esencial lo meramente contingente. Que es como decir, hablaremos de lo que tú quieres hablar en otro día. Nos vamos a centrar estrictamente en lo que cambia, en lo que fluye, en lo que es mutable y sobre todo en lo que es bueno para mí. No lo que es bueno en sí, no lo que es bueno para ti, para mí y para todos nosotros, sino lo que es bueno para mí, lo que me conviene a mí. Hablamos, sí, pero dialogamos, sí, hasta la extenuación, sí, pero yo pongo las condiciones. Yo circunscribo la conversación a aquellos derroteros en los que puedo mostrar hasta qué punto mi afán de notoriedad, ese afán que hablamos de los sofistas, llega a plenitud. Bueno, pues a mi modo de ver, la filosofía es un recorrido por lo esencial del pensamiento humano, es un recorrido biográfico en el fondo también, y es un recorrido que tiene resonancias morales, pero no solo resonancias morales. La filosofía, sin que se convierta en acción práctica, parece que no es genuina filosofía, pero también podemos asumir la tesis inversa. La filosofía que se convierte en una practiconería, en terminología aristotélica, pierde su esencia. Se convierte en un prontuario, en un recetario que tampoco resuelve, más bien genera discusiones interminables, o como diría MacIntyre, de quien hablaremos en la próxima sesión, nos encontraremos con puntos de partida inconmensurables de las que premisas aparentemente irreconciliables buscarán puntos de acuerdo que no serán factibles. Nuestra sociedad, por tanto, no está tanto forjada sobre consensos entrecruzados, sino más bien con disensos, algunos más respetuosos que con otros que también disienten o disentimos. Pues muchas gracias y hasta aquí mi intervención. Ya estamos. Alberto, ¿quieres formular una pregunta? ¿No? ¿Te ocurre? Mira aquí, tenemos a Santiago. Muchísimas gracias. De vez en cuando la tarde o el día nos da satisfacciones y esta hoy es una. Muchas gracias. Hoy se habla mucho en las entrevistas de trabajo, en lo demás, se habla mucho de conocerse. ¿Quién eres tú? ¿Cuáles son tus competencias? Y a partir de esas competencias proyectar una meta, proyectar un objetivo. ¿Cómo se ve esto con toda la historia detrás, ¿no? Es decir, ¿quién eres tú, tus competencias, qué sabes hacer, para qué sirves, etcétera, etcétera? ¿Y dónde quieres llegar? ¿Cuál es tu marca personal? También se habla de ello. Pues muchas gracias a don Santiago San Juan por su pregunta, que tanto destila sabiduría y sobre todo pues concreción respecto a temas que hoy están en el imaginario conceptual. Recuerdo que hace bastantes años, porque ya llevo muchos años en la docencia universitaria, pues me encontré con que lo más importante para un plan de estudios o para crear un plan de estudios, lo más importante eran los objetivos. Pasados unos años, los objetivos pasaron a la historia y el siguiente tema eran las competencias. Y ahora las competencias han pasado a la historia y lo más importante son los resultados de aprendizaje. Lo que venga después lo ignoro. Lo único que puedo decir es que vivimos muchas veces de jergas conceptuales ajenas a nuestro común hacer como docentes, y muchas veces perdemos el norte en una palabrería hueca y sin sentido, donde muchas veces encontramos antinomias, donde hay mucha sinonimia en muchas expresiones que tienen un trasfondo común. Eso es lo primero. Y lo segundo que quería apuntar es que nos encontramos en una situación donde se puede sacar algo valioso para todos nosotros, desde luego. Y lo que se puede sacar como valioso, a mi modo de ver, de cara a esa supuesta entrevista de trabajo, es
encontrar un hilo narrativo en nuestra vida. Creo que eso es importante. Y muchas entrevistas de trabajo casi como que nos lo ponen fácil. La pregunta por antonomasia es ¿dónde se ve usted o dónde te ves en los próximos 5 años? Es una pregunta que, tal y como está la sociedad de nuestro tiempo y los cambios acelerados y la desazón en la que nos movemos, pues puede parecer un poco pretenciosa. ¿Dónde nos vamos a ver en 5 años? Lo que sí que está claro es que tenemos que entretejer nuestra vida a base de narratividad y tenemos que aprender de nuestro pasado y no echárnoslo en cara. Tenemos que vivir en el presente, pero un presente no cerrado a otras instancias del futuro, y no podemos estar proyectados necesariamente en un futuro que ya hemos hecho presente hace tiempo. Tenemos que buscar, digamos, una trabazón interna. Y tenemos que encontrar algo valioso o, vamos a decir, hermoso en lo pequeño, en lo que nos afecta hoy y ahora a nosotros y a los más próximos a nosotros. Es decir, tenemos que encontrar un sentido, o mejor dicho, un vestigio de trascendencia en aquello que es anodino, en aquello que es rutinario, en aquello que otros no le ven ningún sentido. Y ese aspecto lo podemos y lo debemos proyectar en una entrevista de trabajo, pero con convicción y con responsabilidad. Decía Robert Spemann que uno de los grandes dramas era, digamos, la recreación de la ética al modo como la concebía Max Weber, esa dicotomía profunda, esa escisión profunda entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. La ética de la convicción, hágase la justicia aunque perezca el mundo, frente a la ética de la responsabilidad, que es la preocupación por las consecuencias de nuestras acciones y solo por las consecuencias, dejando a un lado el acto de ser, dejando a un lado el hecho en sí. Lo importante es lo que trascienda, lo que otros perciban. Pues la ética no es ni lo uno ni lo otro, sino las dos cosas a la vez. Por tanto, no se trata de vivir en un escenario, vamos a decir, de quimera y de hágase la justicia, aunque todo lo demás nos lo llevemos por delante, ni tampoco quedarnos estrictamente en las consecuencias de las consecuencias en un proceso casi de regresión al infinito. Lo importante es buscar una combinación en clave, digamos, copulativa y no en clave adversativa. Y eso lo proyecta perfectamente, a mi modo de ver, Robert Spemann cuando corrige a Max Weber. Pues digamos que tenemos un futuro que en gran medida no depende de nosotros, pero que tenemos que, digamos, valorizar, que tenemos que santificar, que tenemos que consolidar y sobre todo que tenemos que proyectar como legado para los que vienen después. Eso lo diría Hans Jonas en su obra El principio de responsabilidad. Es decir, tenemos que superar los fijismos en la filosofía y tenemos que hablar de filosofía para las futuras generaciones. Y las futuras generaciones están esperando mucho de nosotros. No solo cuestiones ecológicas, por cierto, que también, sino están buscando sobre todo sentido, cooperación, trascendencia y no vivir, pues como en algunos casos vivimos casi de prestado, como si fuéramos ajenos a nosotros mismos, es decir, despersonalizados, sin identidad. Pues la filosofía nos puede ayudar a recuperar esa identidad maltrecha, esa identidad que en algunos casos pues, ha degenerado en un sucedáneo de ella y se ha quedado en una situación pues, de total precariedad. Muchas gracias. Una preguntita rápida. Ginés, hablando, vamos, yo como principiante de estas cosas, al tema de los universales, has dicho, o he entendido yo, que no hay incompatibilidad entre lo que somos y lo que podemos llegar a ser. ¿Me puedes explicar eso un poco más, profundizar en esa idea que me parece interesante, pero me quedo... Claro. Lo que quiere decir Aristóteles es que el que no lleguemos a ver dónde podemos llegar a ser no es un motivo ni de frustración, ni de hundimiento, ni de consideración de que somos de una falibilidad absoluta, sino que podemos llegar a ser
si desarrollamos, si desplegamos todas las potencialidades que hay en nuestra naturaleza humana ineducada. Y para ello hemos de cultivar hábitos que nos hagan más factible, menos oneroso en cuanto a esfuerzo, ese tránsito, ese trasvase de lo que somos a lo que podemos llegar a ser. Y para llegar a ser lo que estamos llamados a ser, Aristóteles habla mucho de alcanzar un estado de contemplación. Y contemplación implica un estado de una cierta meditación. Y esa meditación se alcanza cuando hay una seguridad y estabilidad económica, dirá Aristóteles. Es decir, Aristóteles no es un idealista al uso. Y cuando estamos en condiciones de ejercer una magnanimidad intelectual. ¿Y qué significa esto en Aristóteles? Pues que no nos preocupamos del para qué inmediato, sino que trabajamos en el en sí, por sí y para sí. Es decir, trabajamos en lo que perdura y no en lo que me da, vamos a decir, bienes externos, bienes efímeros. Ese es el planteamiento de Aristóteles y eso supone una elevada dosis de magnanimidad y supone, vamos a decirlo, un cierto aristocratismo moral. Aristocratismo que se ve en muchos aspectos, algunos más controvertidos que otros, y sobre todo el más relevante para Aristóteles es la incapacidad de aquellos que no tienen ocio, en el sentido intelectual de la expresión, para poder pensar cosas sublimes. La incapacidad. Y entonces, visto con categorías de nuestro tiempo, hablaríamos de que en la escuela aristotélica, en la escuela, digamos, del liceo, hay como un cierto elitismo. Pero tampoco es entendido en ese purismo, sino que Aristóteles, con una elevada dosis de sentido común, reconocerá que quien no se dedica a ejercer un planteamiento sólido, un planteamiento de ideas congruente con su vida, pues evidentemente cuando le pidan desarrollar, desplegar su pensamiento, no va a ser capaz de hacerlo. Para Aristóteles lo fundamental, y aquí se diferencia por completo de los modernos, para Aristóteles lo genuinamente importante es disfrutar de ocio y tener pues esa estabilidad económica que nos permite precisamente disfrutar de ocio y no dedicarnos estrictamente a una profesión manual, a una profesión meramente crematística, donde uno no llega a preguntarse nunca, o le cuesta mucho llegar a preguntarse en torno al para qué. Vive instalado en la inmediatez. Eso es lo que puedo contestar. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, felicitar al ponente. Muchas gracias. Que, vamos, yo creo que es adictivo esto, más que una pregunta, es una reflexión. Creo que Epicuro está vivo. Y creo que sería feliz con las redes sociales y con todo esto en este mundo que vivimos, ¿no? Sí, sin duda. Sin duda porque, digamos, el huir del dolor como el mayor mal es algo que se ha afincado en la mentalidad posmoderna a gran escala. Que es como no pensar nada, no sentir nada, vivir en un nirvana, es lo que muchos, y haciendo uso pues, de sustancias, como sabemos, estupefacientes, pues buscan, digamos, esa desconexión temporal con el mundo, con aquello que me resulta odioso, con aquello que me resulta pues inviable, porque tengo que afrontarlo, tengo que posicionarme y en el fondo quiero vivir instalado en la superficie. Pues hay muchos post-epicureísmos, hay muchos neoepicureísmos que viven en este caso pues instalados en el contingentismo, pero
como no podemos, ya lo decía Platón en el diálogo Gorgias, en esa conversación célebre entre Sócrates y Calícrates, como no podemos hacer como si de toneles se tratase de absorber todo porque luego se va por la letrina, entonces hemos de, por lo menos, evitar el dolor. Ese sería el cauce fundamental. Y dedicarnos a algo que sea estrictamente práctico. Por eso, la crítica a la filosofía, el propio Platón la asumía desde la posición de un gobernante joven, pero sobre todo muy ambicioso. Sócrates, ¿para qué te dedicas a filosofar? ¿No te da vergüenza? Cuando podrías dedicarte a otras muchas cosas mucho más loables y podrías hacer mucho más bien inmediato a la gente. ¿Por qué te dedicas a eso? ¿Por qué te dedicas a las sutilezas del pensamiento? ¿Por qué eres tan conceptista, diríamos? ¿Por qué no te centras en algo que sea práctico y útil para la vida de los ciudadanos, de los que viven en esta ciudad? Pues esa es una tentación que tenemos muchas veces, de pensar que los que tenemos pues elevadas dosis de contemplación o que queremos transformar la realidad no desde la inmediatez, sino desde la mediatez, pues parece como que estamos abonados a ser unos incomprendidos o a no poder resolver problemas cotidianos. Pues hay problemas que evidentemente hay algunos profesionales muy cualificados, como es quien ahora mismo me pregunta, el doctor Grima, que está pues bien pertrechado en solucionar problemas concretos a personas que viven en un estado pues muchas veces de precariedad física y con repercusión anímica, y luego pues hay otros que buscamos adentrarnos no tanto en el dolor de hoy y ahora, en mi dolor, sino en el dolor en el mundo. ¿Y por qué? Pues porque es todo compatible, porque lo pequeño es compatible con lo heroico y también con lo magno. Y no se trata de discriminar a unos frente a otros, se trata de abonar una lógica de la complementariedad. Y ahí la filosofía y las ciencias particulares como la medicina, como la cardiología, pues están llamadas también incluso a establecer puntos de convergencia. Gracias. No sé si hay alguna pregunta más, porque llevamos bastantes preguntas. Me parece que ya no más. Muchísimas gracias. Quedamos emplazados para el próximo día, martes 25 de junio. Gracias y buenas noches. Muchas gracias.